Buenos días, licenciada, compañeros. En este momento daremos inicio a la exposición. El tema, el Estado social bajo los primeros reyes y los comicios, jurías. Somos grupo 1 y 2, los cuales estamos representados por Ever Ernesto Mijango Vázquez, Xiomara del Carmen Rivera, Jessica Yamilet Cervellón, Ibis del Carmen Gómez, Rosa del Carmen Mengíbar, Juan Carlos Manzano, Vanessa Edalí Martínez y Mariana Daniela Corpeño. Como grupo número 1 nos corresponde iniciar con el capítulo número 10. Según la tradición romana, ¿verdad? Rómulo fue quien dividió al pueblo en 3 curías, los cuales, ¿verdad?, estaban constituidos por los patricios. Más que todo, el capítulo 10 hace referencia sobre los orígenes de Roma, y este capítulo también nos dice sobre la separación de las 3 tribus que formaron Roma. Una de las razas era latina, las cuales estaban representados por los ramneses, donde solo eran gobernados por un jefe. También la otra raza es sabina, gobernada también, ¿verdad?, por un solo jefe. Y por último, estaban gobernados por último, la raza etrusca, que también estaban gobernados por un solo jefe. Estas 3 tribus establecieron sus propias leyes y cada una, ¿verdad?, gobernada por un solo jefe. También nos decía de que estas tribus eran gobernadas por un rey, el cual tenía el poder absoluto. Él podía disponer de cómo castigar, prohibir, y así fue como se empezó a constituir la ciudad romana. Esto también ayuda a la organización social y política. Social, porque las 3 tribus se reunían, ¿verdad? Y una sociedad, pues, es un grupo de personas con fines iguales. Y en lo político, puesto que el rey tenía el poder absoluto ante todos. Hasta aquí sería mi participación como grupo 1. Enseguida pasará mi compañera Ibis, continuando con el tema que nos corresponde. Muchas gracias, compañera. Bien, buenos días, licenciada. Para efectos de acreditación, mi nombre es Ibis del Carmen Gómez Delgado y en esta oportunidad soy la segunda estudiante que representa el grupo 1 que les continuará hablando el tema, el Estado social bajo los primeros reyes, los comicios por curías. Para dar inicio, licenciada, quisiera externarles mis disculpas debido a que por problemas de red no puedo encender, bueno, de hecho encendí la cámara, pero no se me ve nada, ya que no poseo iluminación donde me encuentro, así que por ese motivo, pues, eh, externo mis disculpas a esta situación. Bien, yo les continuaré hablando un poco sobre la organización social y política en la cual se encontraba dividida estas 3 tribus primitivas que ya anteriormente mencionó la compañera, las cuales se encontraban divididas en 10 curias cada una. Cabe mencionar que estos eran, en primer lugar, los patricios, los denominados clientes y finalmente los plebeyos, o también llamado la plebe. Cabe mencionar que
cada curia comprendía un cierto número de gens y la curia no era más que una división artificial, ello debido a que si las gens poseían unas ciertas características iguales a las de otro grupo de gens, pertenecían a este grupo, si no poseían ningún parentesco o ningún rasgo, ya sea físico, no pertenecía a este grupo. Era excluido y podía formar cualquier otro menos este grupo de gente. Recordemos, o cabe mencionar, que las gens, en su definición más sencilla, era aquel conjunto de personas que descendían por los varones de un autor común, es decir, por el mismo progenitor, que a su vez a la muerte de su progenitor, sus hijos llegan a hacerse los jefes de su familia eh, en su origen y conformación distinta. Pero a su vez, todas estas familias que tienen por jefe a un varón, hijo de un mismo padre, progenitor, conservaban una señal de su común origen. Esta era el nombre, llevado por todos los varones que continúan formando la parte de la parte, de la misma gens, es decir, los descendientes de estos mismos jefes varones. Cabe mencionar que cada familia estaba colocada bajo la autoridad de un jefe, también denominado paterfamilias. Entonces, y sus descendientes componían las gentes de las 30 curias primitivas que se mencionan al inicio. Estas era la clase patricia. Los patricios o patrici constituían la raza de la nobleza. Estos eran los únicos que participaban del gobierno del Estado. Eran los únicos además que gozaban de todos los privilegios que poseía el ciudadano romano. Por otra parte, existía al lado de cada familia patricia, se encontraba otro grupo de personas que se denominaban a títulos de clientes, eran llamados clientes. Estos se encontraban bajo la protección del jefe patricio, quien a su vez era considerado su patrón. El jefe patricio, en conjunto con la clase segregada a ellas, que en este caso es la clientela, poseían derechos e iguales deberes, recíprocos entre sí. Por un lado, el patrón debe a sus clientes socorro y asistencia. Por ejemplo, el patrón le concedía a la clientela gratuitamente sus tierras para que éste pudiera cultivarlas y de ello mismo vivir de sus productos cosechados. Por otra parte, el cliente debía al patrón respeto y abnegación. Por ejemplo, este le asistía en su persona, siguiéndole a la guerra, pagando su rescate en caso de cautiverio, o bien para pagar las multas que el patrón había sido condenado. Es decir, el cliente tomaba el lugar de su patrón como suyo, es decir, el cliente era quien pagaba las deudas de su patrón. En el origen de la clientela, ¿cómo nace esta clase, este grupo de personas? Pues hace preciso admitir muchas causas, entre ellos, pues la clientela se le añaden los libertos y sus descendientes. A su vez, los extranjeros que llegaban a Roma por el derecho de asilo y quienes voluntariamente se ponían bajo la protección de un patricio. También se le añade a este grupo a causa de conquistas de las poblaciones vecinas,
quienes se trasladaban a Roma y que buscaban cerca de un patrón una vida menos libre pero mejor protegida. Hasta entonces la población no comprendía más que los patricios y clientes. Más inmediatamente aparece otra clase de personas a las cuales les denominamos los plebeyos, la plebe o la plebs. Estos se encontraban libres de toda unión con los patricios, ocupaban en la ciudad un rango inferior a ellos. Ellos básicamente no tenían derecho ni a la participación en el gobierno, tampoco podían ostentar cargos a las funciones públicas del mismo y muchísimo menos podían contraer matrimonio legítimo con los patricios. Eh, a modo de resumen, la historia interior de esta ciudad en la ciudad romana se resume en la lucha de patricios y plebeyos, quienes se esforzaban en conseguir la igualdad tanto en el orden público como en el orden privado. Eh, Esto sería mi participación. Continuará el siguiente equipo. Muchas gracias. Buenos días, licenciada compañeros. Pertenezco al grupo número 2 y yo les hablaré acerca del rey, los comicios por curia. Bueno, este habla de la forma de gobierno del primer periodo de Roma, que sabemos que fue la monarquía, pero no fue una monarquía absoluta. El rey era jefe de una especie de república aristocrática, donde la soberanía a los patricios que componían las curías. El rey ejercía su poder en las asambleas o comicios, los llamados comitia curiata. El rey era elegido de forma vitalicia por los comicios que le conferían la autoridad suprema. El rey ejercía era jefe del ejército y mandaba en tiempo de guerra, magistrado judicial, tanto en lo civil como en lo criminal, y era el alto sacerdote encargado de velar por regular el incumplimiento de las ceremonias del culto público. Cuando sucedió la muerte del rey, mientras era elegido el otro, el poder lo ejercía un interés tomado del Senado. El rey era asistido del Senado, que permanece haber sido compuesto desde luego de los patres, o sea, es decir, desde los más viejos jefes de familias patricias. Es probable que en su origen hubiesen sido 100 senados. El Senado forma un consejo que el rey debe consultar sobre todas las cuestiones que interesen al Estado. Los comitia curiata comprendían los miembros de las 30 curías, patricios y clientes. Estas asambleas corresponden entre los romanos y la forma más antigua del poder legislativo y sus decisiones que se convertían en leyes curiatas. La función de los comitia curiata era elegir y investigar al rey, instituir la paz o la guerra y determinar los actos que interesan a la comprensión de las familias y las relaciones con las transmisiones de los bienes. Los comicios se reunían en Roma y en el foro llamado Comitium. El rey los convocaba y podía someterse a su consideración los proyectos llamados a votar. Las decisiones de los comicios no eran obtenidas por el sufragio directo de los individuos. La unidad del voto es la curía. Dentro de cada curía se vota por cabeza para obtener la opinión de la curía. Y eran 16 curías pronunciándose en el mismo sentido, formando la mayoría, pero la ley no es perfecta para cuando ha recibido la sanción del Senado. Bueno, hasta aquí ha sido mi participación, así pasará mi compañera Mariana. Bueno, tengan todos muy buenos días. Yo soy la última representante del grupo 2 y les voy a hablar acerca de las consecuencias o los problemas que tuvieron los plebeyos con los que eran los patricios cuando se organizaron. Se da esto porque cuando el número de plebeyos se iban sumando
mediante se iban conquistando nuevas ciudades, entonces obviamente también el número iba aumentando. Pero los que eran los patricios, ellos siempre tuvieron lo que fue aquella carga de pagar impuestos y también lo que era lo del ejercer el servicio militar. Estos también contaban con un beneficio que era participar en la vida política y en la vida social. También mientras que la plebe, ellos no contaban con estos beneficios, ellos quedaban totalmente aislados y ellos no tenían lo que eran obligaciones y derechos. Viene lo que es Tarquino y lo que trata es de tratar de solucionar lo que es esta desigualdad que hay entre ellos. Y viene también quiere lo que él es crear nuevas tribus, que serían 3 entre los plebeyos. Pero hay una oposición que es de Agur Navius. Este era un sacerdote en aquellos tiempos de Roma, y a él lo elegía en la monarquía, era elegido por un rey, pero al final estos pudieron aumentar también el número de integrantes. Al final no fue una oposición para hacer esto de las curias. Se fueron integrando en un cierto número de familias y se integraron con lo que eran los plebeyos, quienes al estar incorporados a los patricios se mezclaron y se llamaban o se denominaban los que eran menores gentes. Estas familias fueron creadas a una de las 3 tribus que, como ya los compañeros ya lo mencionaron, son los ramneses, los titinienses o los miceres. Y a esto se les agregaba la denominación, porque eran nuevos, a la tribu más a la categoría secundi. Esto ha sido todo para nuestro grupo 2 y el grupo 1, hablar acerca de este tema. Les agradecemos por su atención. Gracias.